Señora Presidenta, reciba la enhorabuena muy sentida por haber sido elegida Presidenta del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quedamos atentos a trabajar con usted bajo el tema Juntos y juntas somos mejores y apoyar su labor para promover la paz, el desarrollo sostenible y la reforma inclusiva de las Naciones Unidas. Estamos reunidos el día de hoy en un momento de paradoja. Los titulares hablan de división, inestabilidad y conflicto. No obstante, nunca antes los seres humanos habían tenido tanto acceso a la innovación, la creatividad y la oportunidad. En uno de los confines del mundo, las aulas han quedado reducidas a escombros. En otro, los laboratorios crean inventos científicos y tecnología que pueden transformar nuestro futuro. Una paradoja. En un hemisferio, los niños caminan kilómetros para ir por agua antes de ir a la escuela. En otro, los niños usan la inteligencia artificial en su salón de clases. Otra paradoja. La paradoja define nuestra época, el progreso y lo precario, la innovación y la inestabilidad, la esperanza y la dificultad coexisten lado a lado. A lo que voy, señora Presidenta, es que hoy me centraré en una potencia lo suficientemente fuerte para reunir estas contradicciones. La única fuerza que puede convertir la innovación en inclusión y el conflicto en cooperación. Me refiero a la fuerza de la educación. Es una verdad sencilla y profunda. La educación es el principal igualador social, económico y creativo con el que contamos. Transforma circunstancias en posibilidad. Convierte al hijo del obrero en líder, la hija de la costurera en científica, al hijo del pescador en un innovador. Este es el kit de mi mensaje. La educación no es una vía estrecha hacia el empleo, es un amplio camino hacia la resiliencia, la innovación y la paz. Además, señora Presidenta, también salva vidas, no solo de la pobreza económica, sino también de la pobreza, de las posibilidades reducidas. La educación es vital. Lo he visto, lo he vivido. Y ahora tengo el privilegio de dirigir a mi país. Para mí la educación fue puente de la limitación a la posibilidad. La educación me llevó de una aldea pequeña en una colina en San David, Granada, en donde mi familia tenía que ir a buscar agua. Y llegué aquí a este recinto de la Asamblea. Pero la riqueza no me trajo ante ustedes, ni tampoco el privilegio. Fue el acceso. Acceso a maestros que creyeron en mí. Acceso a oportunidades modestas, pero que me cambiaron la vida. Acceso a poder aprender, incluso cuando el camino era incierto. Pero mi relato no es nada especial. Se ve representado en la resiliencia de las familias caribeñas que se sacrifican para que sus hijos vayan a la escuela y apoyar a los estudiantes con pocos recursos, pero con la determinación de las comunidades de reconstruir sus escuelas cada vez que las asola un huracán. Y ahí la historia compartida de la CARICOM, la historia de pueblos que aprenden a adaptarse, a innovar y a persistir.
siempre con la educación como asidero. Pero hoy hay que reconocer que la definición de educación como tal está cambiando. La educación ya no puede definirse únicamente por conferencias universitarias en las universidades. En el mundo entero, los jóvenes configuran el futuro de nuevas maneras. Formación técnica, vocacional y las aptitudes digitales. Un certificado en codificación puede ser tan importante como un título de derecho. Una credencial de energía renovable puede abrir puertas par en par como una licencia médica. Un diploma en manufactura avanzada puede transformar el futuro de personas, pero también puede establecer la trayectoria económica de toda una comunidad. Esta más amplia visión de la educación es la realidad que estamos aceptando en Granada y en todo el Caribe. En Granada hemos iniciado transformadoras reformas para fortalecer nuestro sistema educativo y ampliar las oportunidades para todos los estudiantes a todo nivel. Se estableció la educación secundaria universal y se promulgó una ley para aumentar la edad obligatoria de ir a la escuela a 18 y garantizando que más jóvenes sigan en educación formal. Y no como obra de caridad, sino porque es una cuestión de justicia y supervivencia nacional. Modernizamos los planes de estudio para preparar a los estudiantes ante el futuro. La codificación y clubes de tecnología ya forman parte de la escuela y los estudiantes que se gradúan de la primaria son evaluados mediante pruebas electrónicas, dando prioridad a la lectura digital y a las aptitudes para resolver problemas. Hemos colocado el bienestar del estudiante en el centro de las reformas. Se contrataron consejeros para apoyar al estudiante en cuanto a salud mental, nutrición y participación. También ampliamos nuestro departamento de educación especial y se aumentó el número de especialistas de la primera infancia, garantizando el apoyo a los estudiantes con necesidades especiales, ya que en una pequeña isla el potencial de todo niño representa un activo nacional. Asimismo, y lo cual es importante, hemos tomado medidas audaces para que la educación sea más asequible e inclusiva, eliminando el cobro de cuotas escolares en los niveles preprimaria, primaria y secundaria. También no se cobra matrícula en las instituciones vocacionales y técnicas, ampliando así las posibilidades de formación. En toda la comunidad caribeña se invierte en aptitudes para la nueva economía, como alfabetismo digital, energía renovable, adaptación climática y tecnologías avanzadas. En el caso de estas últimas, barajamos la posibilidad de enseñar utilizando inteligencia artificial y enseñar sus aptitudes para mejorar el acceso a la educación, impartición de clases y mejores resultados, ya que entendemos que los empleos del mañana no se pueden atender con las aptitudes de ayer. Y mediante el Fondo de Aptitudes Futuras del Caribe, idea misma de la República de Guyana, somos pioneros de un modelo de educación. Uno, en que las contribuciones internacionales se equiparan con la misma cantidad en inversión local. De esta manera se forma a los jóvenes, pero también se les da un sentido de propiedad y responsabilidad. La educación conviene a donantes y a beneficiarios. Y no es una educación como algo abstracto, es educación como algo vital, como resiliencia, que nos prepara para resistir las crisis del cambio climático y de la volatilidad económica. Es educación como innovación, que nos dota de potentes herramientas digitales para hacer de la necesidad una oportunidad. Y la educación como soberanía, garantizando que nuestro destino no lo definan fuerzas externas, sino que lo configuren las aptitudes y la creatividad de nuestro propio pueblo. Por ello, cuando Granada, Jamaica y Dominica
reconstruyen las escuelas después de un huracán, no nada más estamos reconstruyendo aulas, estamos reconstruyendo futuros. Por ello, necesitamos alianzas. La educación florece cuando las ideas y los sistemas se comparten allende fronteras. Las asociaciones construyen mejores escuelas, efectivamente, pero más importante, forman mejores ciudadanos del mundo. Los pequeños estados como el mío son tales que las alianzas presentan los recursos que solos no podemos conseguir. Abre puertas a tecnologías y a oportunidades más allá en nuestros litorales. Para los estados más grandes, las alianzas con nosotros ofrecen algo de igual valor. Lecciones en adaptación y en creatividad que se forjaron en la primera línea de huracanes, pandemias y crisis económicas. Juntos, estas mitades crean algo mayor que lo que pudiese lograrse por separado cada parte. Un sistema educativo con visión mundial, impacto local. Por ello es que hoy pido a los países donantes, a instituciones multilaterales y al sector privado, no solo a que financien con fondos, sino que sean co-creadores y que no solo donen, sino que aprendan. Porque la educación no es una obra de caridad, es una obra de colaboración. Es una inversión en el tipo de mundo en el que queremos legar. No obstante, hay conflicto, inestabilidad y se ataca la educación. Señora Presidenta, también hay que hablar con honestidad de las sombras que oscurecen el mundo. Las guerras arrasan, las economías colapsan, las comunidades se fracturan y los niños son los que pagan el precio más alto. Cuando una escuela queda hecha añicos, cuando se silencia al maestro y cuando a las familias se les obliga a huir por temor, la educación se convierte en la primera baja del conflicto. Y cuando se sustrae la educación, no solo muere la oportunidad, sino también la esperanza. Sabemos muy bien lo que sigue después. La ignorancia que genera división. La explotación que se aprovecha de la vulnerabilidad. Extremismo que llena el vacío. Y los ciclos de desesperación que pasan de una generación a la siguiente. Un niño privado de aprender hoy se convierte en un adulto privado de dignidad mañana. Y una sociedad privada de ciudadanos formados se convierte en una sociedad privada de paz. Por ello es que le digo a esta asamblea, hoy, proteger la educación en momentos de conflicto se debe tratar como pilar para consolidar la paz. Y cuando ayudamos a los desplazados y curamos a los lesionados, también hay que salvar las aulas y los maestros. Así como protegemos hospitales, también habrá que proteger a las escuelas. Because whether that child is in Palestine, porque independientemente de que un niño esté en Palestina, en Haití, Sudán o en Ucrania, su derecho a aprender es tan sagrado como el derecho a la vida misma. Un niño en Granada, un niño en Canadá o un niño en Qatar, todos ellos se merecen las mismas oportunidades de liberar los conocimientos, conectar con docentes y con sus pares y conformar su futuro. Un ataque contra la educación es un ataque contra todos nosotros. Y, en cambio, un compromiso con la educación es una promesa que hacemos para todos. Señora Presidenta, hoy insto a la Asamblea, independientemente de la historia o de los daños sufridos, que se sienten a la mesa compartiendo la constatación de que ningún aula debería ser tratada como un campo de batalla y que ninguna jovenmente debería ser un tamaño colateral de las controversias políticas de Guyana a Venezuela, de Belice a Guatemala, desde las perturbaciones de Haití, pasando por las guerras en Israel, Palestina, Sudán y la República Democrática del Congo. Vemos conflictos que tienen como víctima más la educación de los niños, todos los niños, y no los niños de un lado o del otro, sino todos los niños.
Así que, se lo repito, insto a todas las partes, independientemente de la historia o de los daños sufridos, que se sienten a la mesa compartiendo la constatación de que ninguna aula debería ser cambiada por un campo de batalla y que ninguna joven mente debería ser un daño colateral de las controversias políticas. Y hay que entender que el diálogo no es una debilidad, al contrario, es la más elevada forma de valentía, es la decisión de preservar el aprendizaje, la esperanza y la posibilidad de la paz. Grenada sabe por experiencia propia que la educación prospera cuando las naciones son solidarias entre sí en todo el mundo. Socios han formado a nuestros docentes, han abierto las puertas de sus universidades y han reforzado nuestros sistemas educativo y de salud. Desde la República de Cuba hasta el Reino de Marruecos, de la República Popular de China a los Estados Unidos Mexicanos y más allá, estas alianzas han brindado a miles de nuestros estudiantes oportunidades en la medicina, la ingeniería, las ciencias y otros muchos campos, a menudo ofrecidas con un ánimo de amistad, incluso en momentos de dificultad. Así que es lamentable que en un momento en que deberíamos estar ampliando la cooperación, las medidas restrictivas y las divisiones políticas sigan debilitando la colaboración internacional y castiguen a países como Cuba, que han tratado de hacer realidad la promesa que encierra la educación. Granada espera, en aras del pueblo cubano y del bien de nuestra región, que se tomen mayores medidas para lograr una mayor participación de Cuba en la vida social y económica de nuestro hemisferio. Para los pequeños estados insulares, cada alianza en materia de educación y desarrollo es un salvavidas. No podemos permitir que esos salvavidas sean interrumpidos por la geopolítica. Señora presidenta, por esto me sumo a mis colegas del Caribe al reafirmar que nuestra región es una zona de paz. Y este principio no es meramente una frase diplomática, es una promesa a nuestros pueblos, porque el conflicto erosiona el desarrollo y la paz es la primera inversión en la población. Otros adalides valerosos de la educación nos han recordado que hay que defender las aulas incluso con mayor fiereza que las fronteras. Su Alteza Sheikh Musa bin Nasser ha dicho que en tiempos de guerra, y cito, el derecho a la educación debería defenderse igual que defendemos el derecho a la alimentación y al refugio. Fin de cita. Los niños de Palestina se merecen ese derecho a la educación y ellos también se merecen el derecho a un futuro. Gordon Brown, Graça Machel, Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai han elevado ese mismo convencimiento al escenario mundial, a saber que proteger el aprendizaje entraña proteger el futuro de la humanidad. La educación no puede esperar a que acabe el conflicto. Hay que salvaguardarla a pesar de este. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado deben asociarse en su defensa. Hemos de trabajar juntos para reconstruir escuelas y crear sistemas que sean suficientemente resilientes para resistir a la guerra y los desastres. La alianza puede ser la diferencia entre que un niño tome entre sus manos un libro o un arma, entre la esperanza y la desesperanza. Así que he aquí mi llamado mundial a la acción. Las cifras hablan por sí mismas. Cada año adicional de escolarización eleva en un 10% las ganancias de una persona. Si todos los niños de los países de rentas bajas se fueran de la escuela con habilidades básicas de lectura, 171 millones de personas podrían salir de la pobreza. Child marriage would fall by 2/3. Si todas las niñas finalizaran la escuela secundaria, el matrimonio infantil caería en 2/3.
y las muertes maternas se reducirían casi en la mitad. Y si todos los adultos del mundo tuvieran 2 años adicionales más de educación, el PIB mundial crecería en billones de dólares anualmente. Estas cifras muestran que la educación no solamente cambia la suerte de las personas, sino que cambia también la suerte de las naciones, conforma economías, democracias e incluso la misma paz. Pero les seré muy claro, en esta era, la tecnología y la educación sin ética no bastan. También hemos de inculcar a nuestra juventud cómo pensar críticamente, actuar éticamente y vivir con responsabilidad en los espacios digitales. La educación no solamente ha de preparar a los trabajadores para sus empleos, sino también para ser responsables ciudadanos activos, no solamente como programadores de software, sino también como guardianes de la verdad, no solamente como innovadores de la tecnología, sino también como guardianes de la humanidad, porque vivimos en una era en que la información falsa viaja más rápido que los hechos y donde los algoritmos pueden dividir tan fácilmente como pueden conectar. Y en un mundo así, la educación debe equipar a la próxima generación con la sabiduría de el discernimiento, el valor del cuestionamiento y la empatía de optar por lo justo. Así que imaginemos un mundo distinto, un mundo donde un niño en un lugar desprivilegiado de St. David, Granada, tiene el mismo acceso al conocimiento que un niño de Nueva York o Tokio. Un mundo donde un niño en los escombros de Puerto Príncipe puede ingresar en una aula digital y seguir aprendiendo a pesar del caos que le rodea. Un mundo donde un niño en un campamento de refugiados, apátrida, aunque no desesperanzado, puede estudiar, soñar y prepararse para un futuro que va más allá de las verjas que le confinan. Esa visión está al alcance de nuestras manos, pero no va a llegar por casualidad. Llegará gracias a las decisiones que tomamos todos aquí juntos en esta asamblea y la alianza que forjemos de cara al futuro. Ya voy concluyendo, señora presidenta, colegas, amigos. La educación no es solamente una política, es una promesa de que independientemente del tamaño de una nación, el color de un pasaporte o el peso de las circunstancias de un niño, de que la puerta de la oportunidad se mantiene abierta. Para Granada y la CARICOM, la educación es el antídoto para la ignorancia, la senda hacia la resiliencia y la semilla de la innovación. Así convertimos la supervivencia en soberanía, así transformamos la vulnerabilidad en visión. Así que insto a esta asamblea a proteger las aulas con tanta fiereza como protegemos nuestras fronteras. Valoremos a nuestros docentes tanto como valoramos los tratados y tratemos la educación no como un privilegio para unos cuantos, sino como un derecho para todos, porque cuando se salvaguarda la educación, se salvaguarda la paz. Cuando democratizamos el conocimiento, democratizamos la esperanza. Y cuando damos a un niño, independientemente de que esté en St. David, Granada, en Puerto Príncipe, en Gaza, en Palestina, o en un campamento de refugiados en cualquier lugar, las herramientas para aprender, le damos a la propia humanidad las herramientas para perseverar y continuar. Así que juntos decidamos que no dejaremos atrás ningún aula, ningún estudiante y ningún país. Creamos juntos que la resiliencia no solamente entraña sobrevivir a las tormentas de nuestros tiempos, sino forjar un mundo donde la educación garantiza que prosperamos más allá de esas tormentas. Gracias, presidenta.